tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con el knockout que recibió el presidente Iván Duque y el Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Lo de ayer fue un acto histórico. La Cámara de Representantes salvó los acuerdos, la firma seria entre un gobierno y un grupo alzado en armas durante más de 50 años que decidió silenciar sus fusiles. Mal hecho o bien hecho, esos acuerdos los firmó una guerrilla con el gobierno de Colombia, independientemente de que a usted le guste o no le guste el actor del momento, quien representó al gobierno, que fue Juan Manuel Santos. Estaban negociando con el gobierno de Colombia. Así como el gobierno de Colombia, con diferentes actores presidenciales, se equivocó durante más de 50 años, gastándose el presupuesto nacional, aprovechando una guerra fratricida entre colombianos pobres, colombianos de escasos recursos, aprovechaban esas cortinas de humo para robarse los dineros públicos del país. Y por eso el principal defensor de la guerra en Colombia fue quien salió de la presidencia de la República con todos sus funcionarios de alta gama huyendo presos por corrupto y por toda clase de desafío al libro penal colombiano. Y estaba en juego la ley estatutaria, estaba en juego muchas cosas. No es la paz. Yo no voy a entrar a discutir si haber firmado unos acuerdos entre la guerrilla más antigua de América y el gobierno nacional sea la firma de la paz, no sé, pero que sí ahorra muertos, que sí ahorra sangre, eso no lo puede negar nadie. Uno no entiende por qué algunos militares respaldan actos de guerra. Claro que los respaldan también son los altos mandos militares, quienes van al combate desde el mouse de sus computadores, porque ellos no van a la guerra. ¿Qué pasaría si se hubieran aprobado las objeciones en la Cámara de Representantes? Además, que ya era un caso juzgado por la Corte Constitucional. Realmente eso no debió pasar. ¿Qué tal que lo hubieran aprobado, que hubieran hecho caso a las pretensiones del señor Álvaro Uribe Vélez, como él decía, hacer trizas los acuerdos? Se iban a dar las cosas a su manera. Una guerrilla con desconfianza, grupos ilegales con desconfianza de firmar acuerdos con un gobierno que no cumple. Si se equivocó el gobierno, eso no es problema de la guerrilla. ¿Por qué no los capturaron entonces? Ahora quieren exponer presos a los que ya se sometieron a un ordenamiento jurídico del país. Si tantas ganas tienen de acabar guerrillas, pues vaya busquen esas tales disidencias, vaya busquen esas bandas criminales o acaben con el ELN. No, van a montárselas a los que ya decidieron no queremos disparar más. E hicieron una firma, unos acuerdos, y eso hay que respetarlo. ¿Acaso, como yo lo dije en una oportunidad, no salían comerciales? Guerrillero, desmovilízate, tu familia te espera. Por eso a ese llamado ellos le hicieron caso. Tal vez si el comercial hubiera dicho, guerrillero, desmovilízate, una celda te espera, ellos no se desmovilizan, hubieran dicho, vengan y nos capturan. De eso se trata, ponerle fin a un conflicto. Acuerdos, alguien tiene que ceder, el otro cede, porque eso, si no sería un sometimiento. Y una guerrilla bien armada, un grupo delincuencial bien armado, no se va a rendir, no se va a someter a nadie. ¿Y qué buscaba el señor Álvaro Uribe Vélez? Él no busca la paz de los colombianos, él no le importa el pueblo colombiano. ¿De dónde sacan esos uribistas de estrato 16 que viven en estrato 1 y se creen de estrato 6? ¿Dónde sacan que al señor Álvaro Uribe Vélez le interesa a ellos? El señor Álvaro Uribe Vélez le interesa es la impunidad, salvar su pellejo de tanta violación a los derechos humanos que ese señor tiene encima. Entonces no le importa llevarse por delante un país, meterlo a la guerra. Por eso engañó y montó a un maniquí a gobernar que no sabe ni para dónde va, que le suben las imágenes o la imagen se la suben a punta de mentiras, a punta de falsedades, a punta de autoatentados y de alianzas
que hacen los sectores recalcitrantes de las fuerzas militares con grupos al margen de la ley, como en el caso del ELN, para crear caos en el país y le suban la imagen a un presidente que no sabe para dónde va. Y eso era lo que quería Álvaro Uribe Vélez, un presidente para poderlo manejar así, y que lo ponen allá a hablar con Guaidó. El Guaidó le sube la imagen, están desesperados, no saben qué hacer. El país está sin rumbo, por todas partes hay protestas. Ahora entonces irán a decir que el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical ahora también son de las FARC, porque le votaron en contra las pretensiones de Álvaro Uribe Vélez. Ellos ahora no podrán decir que únicamente fue la bancada de decentes del movimiento progresista que lidera Gustavo Petro, el Polo Democrático, también el Partido Verde, los sectores alternativos, la Unión Patriótica. No podrán decir que fueron ellos. También sectores recalcitrantes como Cambio Radical. O van a decir ustedes ahora que Germán Vargas Lleras es de la FARC también. Un tipo eso demagogo oligarca. Lo que pasa es que en la ultraderecha también hay sectores que no quieren a Álvaro Uribe Vélez porque lo consideran un loco desfasado. Con mucho poder Álvaro Uribe Vélez es peligroso. Y en la ultraderecha también le tienen miedo y por eso le cerraron los espacios ayer en la Cámara de Representantes de querer hacer con el país lo que le da la gana. O van a decir ahora que el Partido Liberal de César Gaviria, ahora César Gaviria también es guerrillero. La gente que habla por ignorancia porque los ponen a decir lo que quieren oír, o lo que se ponen a repetir o sirven de parlante a unas infamias que se hacen en este país, mentiras para ocultar la corrupción. No de que el tema es que por ahí están haciendo, es que los secuestradores, que los violadores. Hombre, en este país todo el que ha tenido armas ha abusado de ellas. A muchos militares los han condenado por violadores también. A muchos congresistas que no han ido a la guerra de ningún lado también han sido condenados. Los que piden, los que están en el Centro Democrático, en el Partido Conservador, que fueron los derrotados ayer en la Cámara de Representantes, también hay sectores que tienen que ver con la violencia sexual en Colombia. Y no es que estemos aplaudiendo eso. O nos reconciliamos todos, o empezamos a construir país, o seguimos entonces echándonos la culpa el uno con el otro. Yo no entiendo por qué hay personas que dicen, es que la JEP es impunidad. Y lo dicen porque el señor Álvaro Uribe Vélez así lo exclama. ¿Con qué autoridad dice el señor Álvaro Uribe Vélez eso? ¿Y con qué autoridad la gente le cree y replica sus palabras? Si Álvaro Uribe Vélez no se presenta a ningún llamado de la justicia y tiene más de 280 procesos pendientes con la rama judicial en el país. Entonces fueron 110 votos a favor de sostener los acuerdos de salvar la ley estatutaria contra 44 votos que realmente se quedaron en el pasado. 44 votos que eso fue una tanda bien dada. Fue un nocaut técnico que recibió el presidente Iván Duque y la bancada del Centro Democrático con el Partido Conservador. Son los enemigos de la reconciliación en Colombia. No quieren un país reconciliado porque les interesa tener al país en corrupción. Entonces apareció también el señor Néstor Humberto Martínez, el fiscal, en plena sesión a dar una noticia que uno, como dicen por ahí, en boca del mentiroso lo cierto se vuelve dudoso. Entonces comenzó a alarmar el país, que allá en la minga indígena estaban esperando a Iván Duque para atentar contra su vida, creando el caos para distraer, para ver si se conmovían en la Cámara de Representantes y votaban la JEP a favor, como la quería el señor Álvaro Uribe Vélez, las objeciones. Miren, métanse en la cabeza, ninguna guerrilla en el mundo está interesada en acabar con un presidente, en asesinar a un presidente, porque inmediatamente cogen el mando los militares. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Ningún país en el mundo, y menos a Iván Duque. Menos a Iván Duque. Entonces sale con esa charada el señor fiscal que no le da pena salir en los medios de comunicación, un tipo que no tiene dignidad, mentiroso, un tipo cuestionado por corrupto, a distraer para ver si la Cámara de Representantes decía si hay que salvar las objeciones que hace el presidente Duque porque no lo quieren asesinar porque está haciendo las cosas bien. La vieja estrategia de Álvaro Uribe Vélez de inventarse autoatentados para volverse la víctima, el mártir de los colombianos que lo consideran
el mejor presidente del país, duela a quien le duela. Claro, como antes no existían las redes sociales y la información llegaban era a las personas directamente, RCN, Caracol y todos los medios que están al servicio de esos bandidos, entonces la gente no tenía forma de desmentir. Ahora nomás sale la noticia y cuando ya en redes sociales está saliendo la otra verdad. Eso fue un knockout técnico. Ahora tiene que pasar eso al Senado. Y en el Senado no va a pasar nada distinto. Primero porque el Senado no tiene facultades siquiera para reformar el texto que le llegue de la Cámara. Por ahí podrá hacer algunas cositas, pero realmente no es mucho lo que va a suceder. También porque políticamente en el Senado están los jefes de los que están en la Cámara de Representantes. Casi siempre el candidato a la Cámara en el departamento sale financiado por un jefe nacional que va al Congreso, que va al Senado, perdón. Es el jefe siempre. Y ahí va el reflejo. Aunque en el Senado hay algunas mayorías un poquito, o sea, tiene más acercamiento algunos senadores al uribismo, pero eso tampoco les va a alcanzar. Porque es que son 110 votos contra 44 que hubo en la Cámara, no es una cosa fácil. Porcentualmente no alcanza. Y de ahí, bueno, si se llegara a dar alguna cosa extra que no se sabe, tendría que volver otra vez a la Corte Constitucional. Ahí lo que le queda al uribismo es seguir distrayendo al pueblo, inventarse atentados, poniendo a morir a muchos colombianos inocentes en una guerra que se están inventando para ver si la aprueban a ellos, porque seguramente van a convocar a una constituyente. Van a convocar a una constituyente y aprovechan el odio que crean hacia grupos al margen de la ley, que todavía lo tienen contra las FARC, ahora con el ELN, y la gente por ese odio termina aprobándole la constituyente que convoque a Álvaro Uribe Vélez. Por eso hay que estar muy alerta en este país, porque ese señor no se queda quieto. Ese señor va a seguir jugando, inventándose toda clase de maromas para tener este país distraído y él poderse salvar de una deuda judicial que tiene con el país y con la Corte Penal Internacional. Ese fue un knockout técnico, yo no lo esperaba realmente tan abrumador. Y por favor, esas personas que salen a decir que FARC Santos, que no sé qué, Santos no es de ninguna FARC, Santos es un oligarca al que se le obligó a desmovilizar a las FARC. Y hay que reconocerle que fue el presidente que pasa a la historia por haber acabado con las FARC. La FARC no se destruyó militarmente. Con todo lo que hizo Uribe, lo que hizo fue inventarse falsos positivos, inventarse falsos guerrilleros, matando gente inocente, campesinos inocentes, para hacerle creer a sus seguidores que él era el héroe que estaba acabando a la guerrilla, que él nunca le ha interesado acabar. Él vive de la sangre y gracias a la guerrilla, porque a más guerrilla más lo aclaman. ¿Cuándo? Oiga, será muy difícil entender eso. Yo no voy a gastar plastilina, no tengo plata tampoco para estarla comprando y explicarlo de otra manera. Tenemos que reaccionar como colombianos. Y es obvio que hay que felicitar a la Cámara de Representantes. Entonces no vengan con ese cuento. Oiga, señor Antonio Rocha, un gran forista nuestro, que usted sale siempre en contravía. Ahora me va a decir que César Gaviria también es guerrillero. Ese oligarca también es guerrillero de la FARC. No, señor. Es que ellos saben que lo jurídico está por encima de lo político. Ahora, Iván Duque también ganó, porque ahora se quita de encima al ala recalcitrante al Centro Democrático diciendo: yo hice todo lo posible, pero no aprobaron. Y piden la cabeza de la ministra de Justicia. Debe ser porque no repartió bien la plata que llevaba, tal vez los puestos que pudo ofrecer para voltear el Congreso. No sé, algo tuvo que haber pasado ahí. Total, hay que estar alerta. Y eso era lo que yo quería decirles en el día de hoy. No quería decirles cosas del otro mundo, sino que el país esté pendiente de esa paranoia que representa el señor Álvaro Uribe Vélez. Él va a seguir buscando cualquier cosa. Y bueno, ahora está el señor Iván Duque allá en el Cauca dando la cara. El país lo tiene vuelto nada, se le está saliendo el país de las manos. El próximo 25 viene una movilización nuevamente nacional a nivel educativo. Y más protesta porque ese señor no sabe gobernar. Él únicamente sabe hacer cabecitas con un balón, sabe tocar guitarra. Bueno, digo yo que sabe tocar guitarra, yo soy sordo, no tengo oído musical. En fin, este país está patas arriba. Este país lo están convirtiendo en Venezuela quienes asustaron o quienes hicieron votar por Duque con el cuento de que si votaban por Gustavo Petro nos iban a volver como el país venezolano. Eso era todo lo que quería decirles en el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle manito arriba, darle me gusta, opine a favor o en contra, pero hágalo con respeto. Y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe.
Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.